del cual hemos llamado Empoderamiento de los Pacientes. El doctor Palacios es fundador y CEO de Involve Care Innovations. Él es médico de administración de salud con más de 15 años de experiencia en la implementación de modelos de atención en salud y aseguramiento para América Latina. Tiene más de 18 años de experiencia en posiciones ejecutivas en la industria farmacéutica, liderando la participación del paciente a lo largo de todo el ciclo de desarrollo de terapias innovadoras para diferentes enfermedades. Es facilitador de alianzas estratégicas con la comunidad de pacientes locales, regionales y globales, elevando la experiencia del paciente y los cuidadores a un nivel estratégico para participar en la implementación de soluciones orientadas a las personas que resuelvan problemas relevantes. Que es muy convencional de OMS, donde implica que cuando hablamos de empoderamiento o activación de los pacientes, estamos hablando de que los pacientes tengan un mayor control sobre las decisiones y sobre su propio cuidado, por las acciones que finalmente van a afectar su salud, sus resultados, sus desenlaces. Eso, por supuesto, implica que las personas tengan ciertas habilidades pues específicas, pero sobre todo tengan de parte nuestra generalmente una información que sea oportuna, completa, certera, efectiva, fácil incluso, y abrir efectivamente esas oportunidades de participación. Yo quiero aquí hacer un comentario casi personal, diría yo, y es que cuando hablamos de empoderamiento, podría significar que nosotros como personal de salud, en fin, otorgamos poder a los pacientes, y yo prefiero sinceramente partir de que los pacientes, sus cuidadores, ya tienen un poder, ya lo tienen, el poder que les da pues, tener que vivir 24/7 con su propio cuidado, con su enfermedad, con la vida diaria, con sus hábitos. Entonces, nuestro rol termina siendo realmente en descubrir ese poder, darle el valor que realmente tiene y, por supuesto, pues abrir los espacios para que sea verdaderamente pues, efectivo y tengan la oportunidad de desarrollarse realmente. Esta es una frase de una paciente. Y claramente pues es una invitación a entender hacer que los pacientes y sus familiares sean realmente socios en el cuidado, con una participación similar a cualquiera de los otros miembros del equipo de salud, es un recurso tremendamente útil, de hecho absolutamente necesario, pero seguramente muy subutilizado. Nosotros, quise traer, esta es una publicación, creo que se señala acá. Bueno, perdón. No sé. Bueno, quise traer esta publicación de la British Medical Journal, es muy reciente, casi que todo el número está escrito por pacientes. Y tiene un nombre bien lindo porque es dar realmente que los pacientes se sienten a la mesa, pues, en este caso de una publicación científica, y claramente todos entendemos que la necesidad de hacer que los pacientes y sus familiares sean partícipes, realmente sean partícipes de su propio cuidado, pues es un deseo, es una aspiración que pues obviamente creo que todos los que estamos aquí seguramente las tenemos, pero genuinamente muchas instituciones las tienen, pero llevarlo a la práctica un poco más allá de lo anecdótico termina siendo el reto, es hacerlo realmente sistemático, que deje de ser solamente una cosa deseable, chévere, digamos agradable, importante, es realmente convertirla en un principio, como dice la frase que tomé textual de la publicación, que sea un principio profundamente arraigado en la atención, y ese es pues como el reto. De todos modos, ha habido numerosas iniciativas y digamos un conocimiento creciente muy importante, reciente pero también muy anterior, sobre momentos y espacios donde los pacientes se han hecho partícipes desde la toma de decisiones clínicas, digamos en la intimidad de una consulta individual, a través de mecanismos pues, de decisiones compartidas, pero también en una forma digamos más poblacional, con comunidades donde
se da información suficiente para participar en las decisiones clínicas o en las decisiones de cómo quiere ser atendido, ¿no? Entonces, María Elvira nos daba ejemplos como los pacientes tienen una silla en la mesa que está haciendo el diseño del nuevo edificio de la fundación. Eso es una cosa que es un logro enorme y que es tangible, ¿no? Que es tangible, pero también hay experiencias donde los pacientes han participado en el desarrollo de productos o de servicios, y en la investigación cada vez, y creo que David no lo va a mencionar, cada vez es casi obligatorio contar con la perspectiva de los pacientes, y como les decía, hay ejemplos como esta publicación de BMJ tan reciente que pues a mí personalmente me sorprendió. Digamos, este panorama que yo creo que va más allá de lo anecdótico, todavía no totalmente sistemático, pero va un poco más allá de lo anecdótico, es un panorama amplio, y digamos la razón, y es un poco la introducción que quiero hacer de la compañía hoy de David, con quien debo decir me da mucha alegría reencontrármelo en la vida. David tiene una experiencia que es muy amplia y que por eso nos va a dar un panorama muy interesante de la participación. Él estuvo trabajando en el aseguramiento en países latinoamericanos, también estuvo en el Ministerio de Salud, y por los últimos años con la industria farmacéutica en experiencias reales de implementar procesos de activación y de asociación de pacientes en torno o a servicios o a cuidado de ciertas enfermedades en particular, donde incluso desde el diseño de un producto hasta, digamos, tomar su perspectiva de cómo realmente se usa o un servicio se accede a él, y que termina esto redundando, por ejemplo, en adherencia y, por supuesto, en pronóstico, ¿no? Por ejemplo, en cáncer. Entonces, pues David nos va a dar este panorama muy interesante, y hemos conversado con él como estas tres preguntas como orientadoras, que seguramente pues David nos va a escribir pues ampliamente. Es primero, ¿cuáles son las condiciones o los requisitos que realmente desde un sistema o de una institución en salud se deben cuidar para que esos espacios de participación de las personas realmente se den o no se den, ¿no? A veces se cierran puertas. Dado pues el espacio que estamos, el foro de la OES y toda esta, digamos, tendencia y seguramente iniciativas propias de cada uno de ustedes, aterrizar muy bien cómo se ligan estos conceptos, el concepto de participación con todo el tema de calidad y humanización, y finalmente pues reflexionar un poco del verdadero impacto de la participación del paciente en los resultados de salud, tanto poblacionales pues, y obviamente individuales. Entonces pues este es el recorrido, y muchas gracias David por acompañarnos. Muchas gracias Ana María, muy contento de estar acá. Espero que la expectativa no haya sido demasiado alta, porque toca ahora compilar la experiencia de más de 30 años en estos 30 minutos. Pero ha sido muy gratificante escuchar que la atención centrada en las personas hace parte de la discusión. O sea, yo fui parte del Centro de Visión Hospitalaria antes de irme de Colombia hace 20 años, y ni se hablaba del tema. O sea, se hablaba del paciente siempre como un referente de lo que vamos a hacer, porque el paciente es el último usuario, pero hablar de cómo se involucra, cómo participa, cómo entendemos sus expectativas, era un tema que realmente no se tenía sobre la mesa. Ahora, es una tendencia global, o sea, no es un tema que esté pasando en Colombia o en Latinoamérica, es una tendencia global, y ha sido por una razón, y es que se han evidenciado que en la medida que más participan los pacientes, mejores resultados tienen, no solamente la parte clínica de cada paciente que participa, sino el sistema en general, como un todo. Y creo que han mostrado algunos ejemplos de eso en esta mañana. Para calibrar un poquito y de pronto acelerar la fase alcalina de la digestión con ese almuerzo tan delicioso, solo quiero que me levanten la mano los que son directores de hospitales. Ok. Los que tienen un rol asistencial, directo, asistencial. Ok. Los que están en programas de calidad. Ok, la mayoría. Bien. Y los que han hecho trabajo directo en atención a las personas.
Ok, ahí estamos bastante divididos. Es interesante porque uno quisiera, y al final lo vamos a ver por qué, tener a todos los gerentes aquí. Pero ustedes tendrán el compromiso de volver a sus gerentes, los que no están acá, y contar la historia, esperando que después de estos 30 minutos logren rescatar el beneficio de facilitar la participación de los pacientes en los procesos de atención. Vamos a cubrir estos 4 puntos. Es un poco del contexto que ya se habló esta mañana. Se habló esta mañana de los determinantes sociales, etcétera, la experiencia de la Secretaría de Salud de Bolívar, interesante. Pero vamos a mirarla con los lentes del paciente, o sea, cómo el paciente ve el sistema y cómo esos elementos le facilitan o no la participación. Vamos a entender un poco mejor esa correlación que también se mencionó, mucho desde el ángulo más clínico, operativo, asistencial. Yo les voy a dar la perspectiva de cómo es relevante para los pacientes y los cuidadores y las familias el tema de la humanización y cómo se conecta con la calidad. Y el rol que tienen ellos, que es más relevante de lo que nos imaginamos. Y sucede todos los días, pero nadie lo mide, nadie lo valora y nadie lo considera como un elemento articulado en la prestación de servicios de salud. Finalmente cerramos con la integración de la atención central a las personas dentro de un modelo de prestación de servicios. Esperemos que tengan muchas preguntas al final. La señorita no alcance a llenar los papeles de tantas preguntas que vamos a poder tener hoy. Eso muy rápidamente. ¿Por qué es importante volver a validar el contexto? Hablamos de la participación como algo que debe suceder. No, que la gente tiene que participar. En la sesión anterior hablamos de cómo la Fundación Santa Fe proactivamente facilita la participación o genera espacios de participación. Y uno de los elementos básicos es la confianza. La gente se anima a participar cuando hay confianza o cuando hay extrema desconfianza, que es lo que genera las crisis. Cuando estamos en crisis, pues todo el mundo se revela, ¿no? Caso Venezuela, para no hablar de política, pero como una referencia reciente. Y es importante que haya confianza para la participación. Pero también los pacientes buscan equidad, y la equidad no necesariamente está relacionada con los intereses de las instituciones que prestan servicios de salud, no siempre, porque hay inequidades enormes, como vimos en Bolívar, que quizás los gobiernos o los que toman decisiones no van a atender. Pero ¿cómo se capturan? Porque los pacientes y las personas quieren que haya un balance y quieren que haya acceso y quieren que haya menos inequidades. Entonces, si no se dan esos 2 elementos, hay muchos más, por supuesto, pero digamos acumulado en la experiencia los que son común denominador, equidad y confianza, pues está uno en el borderline de estar en crisis o estar en el lado favorable de construir, ¿no? Entonces, solamente imagínense en su entorno, cómo está su entorno hoy y cómo está esa situación de confianza y de equidad. En una segunda línea, si nos focalizamos un poco en el sistema, en los sistemas de salud como tal, hay 2 elementos claves que también se mencionaron esta mañana. El tema de acceso. Si no hay acceso, o sea, nadie ni siquiera puede testear la calidad. O sea, no accedo al servicio, no sé ni si la calidad va a ser buena o mala. O sea, es crítico que cuando se habla de servicios de salud se garantice el acceso para poder tener los beneficios. Y obviamente casi que la esencia de este congreso, de este foro, que es la calidad, la seguridad y una prestación de servicios eficientes a las personas. Si no se dan esos 2 elementos, entramos en un borderline de crisis de los sistemas de salud. Podemos hablar del tema financiero, pero no será el elemento acá que está relacionado con acceso, ¿no? No hay plata para pagarlo todo, hay crisis porque no se puede acceder a los servicios. Y el último nivel que da contexto a la participación tiene que ver con el liderazgo. También se mencionó esta mañana, creo que Tere, Tono o alguien mencionó la importancia de los líderes, de ustedes. ¿Cómo ustedes toman posición de liderazgo para que esa participación se dé de una manera eficiente, correcta, que no tengan temor a escuchar que el paciente va a decir locuras que usted no puede cumplir,
Entonces mejor no hablemos con ellos, ¿no? Sino tengan la voluntad de entender que es un proceso y ese liderazgo los va a llevar a que ustedes, sus instituciones y equipos de trabajo permitan la participación. Y las competencias, tener la competencia, muchos de los que se han entrenado en la atención central en las personas adquirieron una competencia, que es relevante, lo que hace Janet, y muchos de ustedes seguramente, pero si no se tienen las competencias, no es asumible que todos los profesionales de la salud van a ser empáticos, porque hay que ser empáticos, ¿no? Hay que construir la competencia para ejecutarlo. Entonces, si no se dan esos elementos, pues tenemos instituciones en crisis de gestión, ¿no? Eso es el contexto. Entonces ahora miremos un poco más, casi que muy ligado a la presentación anterior, ¿no? Ese proceso de fidelización, cómo nos ven, cómo nos ponen las 5 estrellitas, ¿no? Pero va ligado a esa evaluación clara de calidad, de seguridad, y hoy en día, y es un poco lo que quisiera enfatizar ahora, es cómo se valoriza la humanización, cómo se traduce la humanización en la práctica. Y aquí, bueno, cosas que ustedes conocen seguramente inclusive más que yo, el tema de la calidad es el tema de fondo, de proveer información suficiente y eficiente a las personas como un elemento básico de iniciar la cadena de la calidad, atender esas necesidades, y se hablaba de la atención de las necesidades basadas en las expectativas de los pacientes, que van más allá de las necesidades del clínico o del médico, que son un solo canal o una sola dimensión, y cómo el modelo de salud en sí mismo determina que eso se dé o no se dé. Pueden tener un centro sofisticado en tecnología con médicos súper especializados, pero sin el modelo de atención que articule la atención primaria, la atención secundaria, la atención súper especializada. Si eso no se da, se rompe la cadena de calidad, ¿no? Entonces, ya tenemos ejemplos ahora durante el almuerzo de acceder a un medicamento como la hormona de crecimiento y después no tener la información suficiente de cómo aplicar el medicamento en la casa, ¿no? ¿Cuánto desperdicio puede haber en eso, no? Entonces, el modelo de atención debería cerrar ese tema, y hay un rol de la participación del paciente en hacer que ese ciclo se cierre, ¿no? Y obviamente la acreditación y la aplicación de la evidencia, que es con lo que nos movemos. Afortunadamente para mí, yo aquí no tengo ninguna referencia, evidencia, pero ayer el doctor Pablo nos mostró varias y hoy nos han mostrado varias, entonces me salvaron la vida, porque yo estoy contando la experiencia que está ligada con muchos de los elementos de evidencia que existen hoy en día. Si hablamos de la seguridad, aquí no me va a tener mucho porque es procedimientos, habilitación, ustedes lo conocen, vigilancia y control, de arriba abajo, ¿no? Que se tiene que dar. ¿Cómo el paciente, para hacer un ejemplo muy simple, contribuye en el tema de la seguridad? Si se reportan eventos adversos o no, sencillo, eso es lo más común. Pero ¿cómo los pacientes se dedican o no a compartir esa información? Que va a ser clave para definir si un procedimiento o un medicamento, etcétera, está dentro de los niveles de seguridad que se esperan. La participación del paciente es clave. Y la dimensión que más nos interesa, y es cómo la humanización se articula en esas otras dimensiones como parte del ciclo de calidad. Y bueno, 3 elementos de la humanización simples aquí, hay cosas más sofisticadas quizás, que ustedes también conocen quizás mejor que yo, pero el tema de la empatía, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se aplica conscientemente, entendiendo que el paciente tiene una expectativa frente a la empatía? O sea, a veces somos un poco simplistas, ¿no? Aquí me pongo el rol de médico. No, yo soy súper querido. Cuando los pacientes llegan, yo los saludo, como el de Sofía. Salió y le preguntó por la galleta y tal. ¿Es la empatía eso? ¿O hay más cosas, elementos más profundos? Que es entender la realidad de esa persona, solidarizarse con esa persona y actuar en consecuencia, ¿no? Nuestro tono de voz, nuestra actitud, nuestros comentarios. Hablaban esta mañana de que cada 13 segundos uno como médico en la consulta interrumpe al paciente, ¿no? Qué tan empáticos somos, pero no en el concepto sino en la práctica, porque eso desde el punto de vista del paciente cambia la experiencia.
¿no? Es una cosa perceptiva, es una cosa intangible, si lo quieren ver así. Pero eso se traduce sistemáticamente cuando se habla de los equipos de salud concentrados en traducir y llevar esa empatía consistentemente a los pacientes, porque entonces ya hablamos de los equipos competentes. No es que el doctor Palacios y la doctora María son más queridos, ellos sí son empáticos, pero en la enfermera es un desastre, o el de la farmacia es un desastre. Ahí se rompe la cadena de empatía. Y no van a ser los pacientes los que digan la institución es empática, sino es que en la portería cuando estaba en la salida no fueron capaces de alcanzarme en la silla de ruedas, después de que hicieron un reemplazo de cadera súper exitoso. Y se acabó la percepción de empatía y de humanización en la salud. Entonces, esas dimensiones, en mi opinión y en mi experiencia, y cuando hablo con muchos pacientes de muchas enfermedades a nivel global, a nivel internacional, en diferentes países, diferentes culturas, es similar. Es similar. Me tratan como yo espero que me traten, y eso obviamente se adapta a la cultura en la que estás, pero al final es eso. Hay satisfacción de mis expectativas. Y para poder satisfacer expectativas tengo que conocerlas. Y ahí es donde está el gran trabajo. ¿Cuántos creen que conocen las expectativas de sus pacientes? Vamos, esto es un espacio, ¿cómo se dice? Psychological safety. ¿Estamos psicológicamente seguros acá? ¿Podemos decir eso? ¿Quiénes honestamente sienten que conocen las expectativas de sus pacientes o de las personas que atienden? Ok, están en el salón correcto. Porque bueno, de eso se trata. Primero, reconocer que tenemos un vacío para empezar a trabajar en eso. Pero es fundamental. De lo contrario, realmente nos quedamos en el título de la humanización con muy poca aplicabilidad. ¿Okay? Ahora evaluemos un poco esa realidad de la participación desde el punto de vista de la experiencia del paciente y los lentes del paciente. En los temas de salud, ya lo hablamos, son complejos, hay muchos temas técnicos y mucha información, y la intoxicación informática. Todo eso juega un rol en cómo la gente participa y cómo se sesga su participación. Pero quizás si se van a ir de esta conversatorio con algo importante que considerar, llévense este slide en la cabeza, por favor. ¿Por qué? Porque si no consideramos esas 4 dimensiones para la participación, seguimos hablando de teoría o de una versión de participación que está desde el punto de vista del prestador y no desde el punto de vista de la realidad del paciente. ¿Cuáles son esos 4 elementos? ¿Ustedes consideran que los pacientes tienen entendimiento sobre su proceso de atención, sobre su salud, sobre su enfermedad? ¿Son conscientes de que cáncer qué implica en términos de tratamiento? ¿Son conscientes cuando se hace una cirugía, un reemplazo de cadera, un tratamiento de corazón abierto? ¿Ustedes sienten o creen o exploran que el paciente tiene ese entendimiento de qué se trata? Las implicaciones que ese procedimiento o esa intervención va a tener en la calidad de vida. Y ahí hablamos mucho de la parte en cáncer, cuando un paciente tiene la expectativa de que si se trata con quimioterapia se le acaba su vida, ¿no? Entonces toman decisiones de yo no quiero la terapia porque yo quiero tener calidad de vida. Cuando hoy en día la mayoría de terapias innovadoras no tienen tantos efectos secundarios. Si no lo entiende, puede tomar decisiones equivocadas de intervención y su participación en su proceso de recuperación es de un nivel diferente. Y lo mismo, la expectativa sobre la atención en sí misma, sobre su recuperación. ¿Cuántas veces realmente un paciente sale de la consulta o de un proceso hospitalario con un plan? El plan, o sea, yo sé que tengo que volver en 8 días, yo sé que tengo que hacer la terapia tal y tal, o es una hojita que le dan en la salida con un resumen de instrucciones que quizás no entiende.
Eso es un elemento que ayuda a que el paciente se involucre o no se involucre. Vamos a ponerlo así de simple. Ahora, aplíquenlo ustedes en su experiencia personal, ¿no? Y se darán cuenta que el tema va más allá de un paciente específico, es de participación de las personas. Si yo no entiendo cómo funciona, no participo. La segunda dimensión es muy individual y tiene que ver con mi comportamiento, con mi actitud frente a la vida, con mi actitud frente a la enfermedad. Y ahí se hablan de los niveles de activación de los pacientes. No sé si alguien conoce todo el tema de Patient Activation, que surgió en Londres, en UK, que hacen estudios que muestran que pacientes activados generan un resultado en salud mucho mejor que pacientes no activados, y definen la activación en 10 categorías, y hay unas entrevistas, etcétera, unos cuestionarios. Eso ya está inventado, pero la pregunta es, ¿tenemos la sensibilidad de entender cuando un paciente es atendido qué nivel de activación tiene? Hay pacientes que simplemente dicen lo que usted diga. A mí no me interesa ni saber, yo confío en mi médico, no quiero ya, yo sigo las instrucciones. Y hay otros pacientes que se han bajado los 17 artículos antes de la consulta, han googleado todo, las palabras relacionadas con lo que entendió, además si entendió mal, pues imagínense, ¿no? Y se sientan al médico, es hacerle una entrevista. Mire lo que yo veo, mire lo que yo tengo, ¿no? Parece una cosa menor, pero si no tengo la sensibilidad, humanización, empatía, etcétera, para reconocer que esa persona es activada, puedo capitalizarlo en beneficio de la persona, o que es totalmente desactivada, o sea, pretender que va a cumplir todas las instrucciones en el papel que da en la salida no va a pasar, ¿no? Cambia el resultado. Entonces, ¿cómo entender esa dinámica para que la participación del paciente, desde su punto de vista individual, se convierta en un beneficio para los resultados? Y va ligado al nivel de satisfacción, pero ya es respecto a lo que yo espero del tratamiento, ¿no? Bueno, el video de la señora que quería bailar del Carnaval de Barranquilla, o sea, cero lejos de la imaginación del clínico cuando la vio con el cáncer, ¿no? Seguro, a menos que hubieran entrado en esa conversación a llegar a ese punto de entendimiento que eso era su objetivo en la vida, poder volver a bailar. Comportamiento es la segunda dimensión. Relacionamiento, y aquí tiene que ver todo con ustedes, todo, porque es la interacción con los equipos de salud. Es cómo el paciente y las personas, los familiares, los cuidadores, etcétera, interactúan con el equipo de salud. Y entonces aquí vamos más allá de que es el médico querido, no, es el equipo de salud, porque es el médico, es el del laboratorio, es el de la farmacia, y es toda esa percepción de gente que se dedica a su cuidado, que genera una expectativa y genera un relacionamiento. Y aquí no estamos hablando del relacionamiento del marketing que vimos hace un momento, sino del relacionamiento empático persona a persona, ¿no? La interacción real. Y con los servicios que se reciben, ¿no? Entonces se remite al hospital tal que tiene, o al sitio tal que tiene, hace una resonancia. Desde el hospital, cultura, empatía, humanización, calidad, y lo remiten a un centro en donde no le dicen que tiene que estar 20 minutos en el resonador, no le dicen que, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo se centraliza esa cadena de servicios entendiendo que hacen parte de la humanización y que el paciente se motiva o se desmotiva respecto a eso? Y la confiabilidad en la atención, o sea, es confianza, volvemos al tema, lo que me dicen es realmente consistente, o hay contradicciones, ¿no? Entre un médico que hacen la remisión y entonces el médico dice, uy, ¿quién le mandó eso? Me destruye el nivel de confiabilidad total con una frase, ¿no? Pero lo hacemos con una manera totalmente inconsciente. Todos son elementos que determinan la mayor o menor participación de los pacientes en su cuidado. Y finalmente el acompañamiento. El paciente está en un entorno, somos sociales por definición. Sale de la consulta y se va a su casa, y si tiene hijos, si tiene esposo, si tiene lo que tenga, ¿no? Y si no tiene a nadie, pues no tiene a nadie, tendrá un vecino. Pero ese espacio de que alguien se haga cargo, de que alguien le dé el apoyo, de que alguien lo acompañe, es crítico. Y hay entidades y hay organizaciones
ONGs, por ejemplo, que se dedican a eso, a acompañar a la gente, que son pares, ¿no? Grupos de pacientes, la Asociación de Leucemia, la Asociación de, no sé, cáncer de seno, exacto, que son sitios donde hoy los pacientes se van en primera instancia, inclusive antes que a los médicos, a recibir apoyo, orientación y orientación. Ok, bueno, aquí entrando, esto es una transición a este slide que es para comentarles que los grupos de pacientes de alguna manera son ese elemento que coleccionan lo que individualmente pasa. En el ejemplo de María Elvira antes, en la sesión anterior, nos decía que colaboran con instituciones, grupos de pacientes, que son la voz de muchos, ¿no? Ese es un elemento de participación súper importante que a nivel internacional ha cobrado más fuerza. En Colombia, yo lo veo después de 20 años y hay como grupos que tratan de, pero creo que los siguen viendo como un elemento activista, más que una interacción estratégica de colaboración, que es un elemento totalmente diferente, ¿no? Ya hace ser, esos grupos de pacientes son un dolor de cabeza, piden hasta, ¿no? Es importante reconocer que los grupos de pacientes asumen un rol de humanización importante. Ellos traducen información a sus comunidades. Hoy en día con el internet, los podcasts y todo este tipo de acciones le facilitan a pacientes individuales a entender su enfermedad, el concepto que vimos anteriormente. Les facilitan a educarse en su enfermedad, a navegar el sistema de salud. Ellos lo hacen constantemente. ¿Qué tanto hoy en día lo reconocemos? Quizás no mucho, o de pronto ni siquiera sabemos que lo hacen. Entonces están en varios niveles de involucramiento. Entonces el nivel básico de información, hay otros que están en el concepto más de empoderamiento, en donde ellos no solamente dan información, sino motivan al paciente, les hacen seguimiento, ya fue a su control médico, ya hizo la terapia, ya estuvo, ¿no? Ese tipo de cosas. O hacen dinámicas, donde van construyendo el nivel de educación que requiere una enfermedad crónica o un enfermo crónico para que se autocuide. O dan apoyos a soluciones básicas de acceso. Entonces es a través del grupo de pacientes en que logran o poner la tutela o encontrar el sitio donde le hacen la prescripción del medicamento especial, etcétera, etcétera. Y pasan grupos a un nivel más avanzado, que es la real participación como los llamados advocates, ¿no? Los que advocan por otros, representan la voz de otros y ya tienen un nivel de participación con una razón. Tienen una agenda, tienen los objetivos, reconocen la necesidad de su comunidad y la representan a nivel institucional, a nivel gubernamental, a nivel, digamos, comunicaciones, etcétera. Y es un rol súper importante. Hablamos de la navegación del sistema, entonces también facilitan romper barreras de acceso, contribuyen con los sistemas de salud a romper barreras de acceso, porque involucran a los pacientes en el proceso. Y hacen también la interacción con los actores, interactúan con la industria farmacéutica, por ejemplo, para acelerar procesos de acceso, o con los gobiernos, o con los hospitales. Es importante definir cuál rol tienen, unos son más sofisticados que otros, pero es un rol que existe y representan un nivel de humanización, si lo quieren ver, ¿no? Que si ese trabajo se hace bien hecho, cada paciente que hace parte de esa comunidad va a tener una percepción un poco mejor de los resultados como sistema, ¿sí? Y el último nivel, obviamente, hablamos de la influencia. Y el influenciamiento en el liderazgo de una voz, y entonces hacen una carta al Congreso para que la ley de salud sea X, Y, Z, y generan ese reconocimiento, o hacen investigación. En Colombia todavía eso está medio incipiente, pero a nivel internacional, en Estados Unidos, los grupos de pacientes son los que lideran la investigación. En enfermedades raras no hay posibilidad que exista una enfermedad rara, un desarrollo de enfermedades raras sin trabajar con la comunidad de pacientes, porque son los que más conocen de la situación de la comunidad de esa enfermedad. Entonces, es importante tener en cuenta cómo esos grupos de pacientes contribuyen a cerrar el círculo de la humanización y pensar como actores que ellos son un elemento fundamental que contribuye a esa dimensión más allá de las
puertas del hospital o de la institución que ustedes representan. Entonces, si lo ponemos en contexto, aquí se vería la integralidad, cómo todo eso se articula, ¿no? Que de entrada en el sistema de salud complejo, pues hay problemas de comunicación. Yo tuve el privilegio de trabajar con Juan Luis Londoño en su época como secretario del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, en mi rol como director de aseguramiento, y era increíble mirar las expectativas polarizadas de los actores, clínicas de hospitales, ASEMI, y la academia, y todos como con un sentido similar pero totalmente diferente, ¿no? Hoy en día es fundamental que haya un hilo conductor centrado en las personas y que no solamente sean el centro, como aparece aquí en verde, sino que hagan parte de la conversación con los otros actores, los representantes de la comunidad, ¿no? Para que realmente se integren las percepciones y se consideren como una participación constructiva a las soluciones de los retos que tienen en sus sistemas de salud, en sus organizaciones o en su contexto donde prestan servicios. Y con eso termino. ¿Qué elementos deben existir para que se perciba que la participación realmente agrega valor? ¿Cómo hacer para que eso se involucre y sea parte de una visión estratégica de las instituciones y no sea, como dicen en inglés, el nice to have, sino el must to have? O sea, se tiene que hacer se tiene que entender como un elemento crítico, estratégico, más que si me queda tiempo lo hago. Es que esto de aquí es muy difícil y los médicos no sé qué y tengo otras prioridades. Ok, si no se dimensiona como debe ser, pues nunca sucede. Lo primero, y lo hablamos ya en varias sesiones, es cómo el mindset, cómo la visión de los líderes, cómo se hace ese ajuste. Ustedes saldrán de esta charla hoy y me dirán mañana o pasado mañana o en un año, si tengo la chance de volver, me encantaría, si realmente hubo un cambio en su forma de ver la participación del paciente. Si eso no se da, no va a pasar. Así de simple, ¿no? Es como muy básico, pero entender que la humanización hace parte del resultado es un ajuste en nuestra forma de ver esa realidad. Si lo consideramos como un elemento de, es que hay que ser humano, sí, claro, es importante, eso no va a avanzar. El segundo elemento obviamente es tener el compromiso, y para tener el compromiso de los líderes de la institución tenemos que mostrar cuáles son los beneficios, que eso es lo lindo de la evidencia, ¿no? O sea, se muestran los resultados que vimos aquí ayer en el ejercicio con los desperdicios, no sé si el doctor Milton está aquí o no, que mostró cómo pensando en el paciente hicieron todo remarcaron los medicamentos para que no haya confusión y se disminuyan los errores. Ahorro de costos impresionante, pero sobre todo ahorro en calidades de prestación de servicios. Y al final, medir, eso creo que lo tienen ustedes ya tatuado, ¿no? Medir, KPIs, todo el tema. Porque experiencias exitosas que no se midan no permiten evidenciar que hay un elemento de participación que sí contribuye. Y desafortunadamente, y tengo que ser honesto con ustedes, en mi experiencia lo he visto, los pacientes han logrado, a través de los pacientes han logrado cosas fundamentales en los sistemas de salud o en la institución, logros, pero se los atribuyen a otros, a los médicos o a la enfermera o al director del hospital, y se toman esa bandera. No es por celos de que sean los que son reconocidos o no, es porque se diluye el impacto de ese rol fundamental que los pacientes han tenido en mejorar los resultados para sí mismos y para los sistemas de salud. Entonces, consistencia, liderazgo, colaboración son la base para que esto pueda funcionar, y con eso les dejo esta reflexión que me encanta, que aquí creo que hay muchos visionarios, muchos de ustedes son visionarios, las acciones en este tema quizás son muy limitadas, pero a veces no son muy visionarios, pero actúan y no saben si las acciones tienen sentido o no, pero lo hacen intuitivamente, ¿no? Pero al final del tema es, si yo combino la acción con la visión, eso es lo que te genera el cambio. Si están convencidos de eso y salen hoy con esa idea y hacen algo
pequeño que les permita construir sobre ese camino que es largo, seguramente va a tener instituciones mucho más centradas en las personas de una manera más tangible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David. Yo creo que nos deja inquietos, ¿no? Nos deja picados. Creo que inevitablemente cuando hablamos de empoderamiento también de los pacientes también entra una especie de sensación amenazante, ¿no? No genera unos retos pues adicionales. Tenemos algunos minuticos para preguntas y aquí hay una pregunta. Dice, ¿qué experiencia tienen en incorporar esta perspectiva en la formación de pregrado de médicos? Pregunta súper compleja porque parte de lo que hablamos ahora, ¿no? Hay el mindset, hay el entendimiento de los que lideran la academia hoy en día de saber que meter ¿cómo se llama? Una sección o un entrenamiento en el tema es importante para el ejercicio profesional de la medicina o de las entidades de la salud. Yo pienso que va por ese lado, pero al final se revierte en lo mismo. Si se muestra con evidencia y con ejemplos y con ejercicio práctico que es importante, que esa práctica de humanización realmente cambia los resultados en salud, eso tiene que llegarle directamente a la academia. ¿Cómo cerramos el círculo? Bueno, lo vimos en la integración, el sistema integrado, donde la academia tiene un rol importante, pero a veces funciona como separada de la realidad, ¿no? Entonces mi respuesta simplemente es, tenemos que muchos de los ejemplos que ustedes tienen acá, que están en los pósters, que hay cosas súper interesantes, hay que de alguna manera elevarlas y llevarlas a la academia para discutir de una manera más objetiva, esto es importante y por qué es importante, y empezar a generar el cambio. Sí, yo quisiera ahí también dar un comentario porque pues tengo también la posibilidad de estar ahorita en ambiente académico y es complejo porque eso tendría que partir del ejemplo y no solamente en relación con participación, sino con todos los elementos de humanización. Y puntualmente, digamos, por lo menos un primer paso debería ser que los clínicos tengan herramientas, que además hay herramientas descritas muy paso a paso de, por ejemplo, decisiones compartidas. Decisiones compartidas es una estrategia, digamos, los gringos, me perdonan el término, pero tienen muy estandarizados ese tipo de intervenciones con pasos muy específicos y eso debería, digamos, está disponible para ser enseñado y obviamente para ser practicado, pero tiene que haber un ambiente para que esto ocurra. Y hay otra segunda pregunta, dice, actualmente el adulto mayor principalmente es el actor más participativo en salud. ¿Cómo llegar a incentivar otros tipos de población y qué estrategias habría para esto? Me encanta la pregunta porque tuve la oportunidad de trabajar en el área de psoriasis, por ejemplo, y el área de artritis juvenil, y mucha de lo que pensamos, ¿cómo hacemos para que los jóvenes se involucren? Y aquí simplemente la respuesta es, hay que llegar a los canales donde esas audiencias están. Entonces, se hacen campañas en Instagram o se hace comunicación o se ubican líderes. Hay un ejercicio muy estratégico de identificar voces de comunidades de pacientes a través de Internet. O sea, las comunidades de pacientes existen, con nosotros o sin nosotros. Hay que buscarlos proactivamente, identificar a esas voces, hacer el engagement con ellos e invitarlos a ser parte de la conversación. Ahí tienen un canal de entrada para motivar a esas comunidades a participar, porque ese es el canal donde están, y pues en un hospital realmente uno no está en ese canal. Entonces hay que buscar simplemente dónde están las audiencias y desarrollar una estrategia que permita llegar a donde están esas audiencias. Bueno, David, muchas gracias. Gracias a todos por la atención. Gracias. Ya tenemos el tiempo ya cerrado y bueno. Si tienen inquietudes más tarde en el café, por ahí estaré. Tenemos 2 días más. Si digieren esa información y mañana se levanta con nuevas preguntas, estaremos por aquí a la orden. Muchas gracias por la atención.